Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a comenzar con nuestra primera clase de nuestro curso online de colorimetría básica bueno, vamos a estar muy atentos a cada una de sus dudas para poder resolverle cualquier pregunta. Ahí está mi número de WhatsApp donde pueden escribirme para resolver esas dudas que les puedan quedar luego de esta clase. Quiero comenzar hablándole cómo podemos crear los matices o cómo podemos crear estos matizadores o intensificadores que son los que nosotros usamos para poder neutralizar de manera adecuada o matizar de manera adecuada nuestros procesos de decoloración, nuestros procesos de tinturación. Estos matices fueron aquellos de los que hablamos en nuestras clases presenciales y son azul, amarillo, verde, rojo, naranja. ¿Okay? Recordemos que estos matices se crean de nuestros colores primarios, ¿ok? Y es donde creamos lo que son nuestros colores secundarios. ¿Cuáles son nuestros colores primarios? El azul, el amarillo y el rojo. Y de la mezcla de estos, perdón, me había faltado el violeta. De la mezcla de estos salen lo que conocemos como reflejos o colores secundarios, que son el verde, el naranja y el violeta. Cada uno de estos se convierten en matizadores, en reflejos que nosotros podemos encontrar en las cartas de color y que son los que nosotros usamos al momento de realizar un matiz o una neutralización. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando sobre azul, amarillo, verde, rojo, naranja y violeta, ellos tienen un nombre en específico, como lo son el azul, lo conseguimos con el nombre de cenizo, el amarillo lo conseguimos con el nombre de dorado, el verde lo conseguimos con el nombre de mate, el rojo con el nombre de rojo, el naranja con el nombre de cobre, ¿okay? Y el violeta con el nombre de irisado, o algunas marcas también lo tienen como nacarado. Debemos tomar en cuenta que estos matices, estos reflejos, no en todas las cartas de color aparecen de la misma manera, ¿ok? Mayormente en cuanto hablando a nombres como lo son cenizo, dorado, mate, rojo, cobre y irisado, sí los podemos conseguir mayormente en cualquier carta de color, donde puede cambiar cuando estamos hablando de lo que es la nomenclatura, ¿ok? Entonces, para nosotros poder obtener nuestros colores secundarios debemos hacer las mezclas de nuestros colores primarios. Es decir, si nosotros mezclamos azul más amarillo, ¿ok?, nos va a dar como resultado el color verde. Si nosotros mezclamos azul más rojo, nos va a dar como resultado el color violeta. Y si nosotros mezclamos amarillo más rojo, nos va a dar como resultado el color naranja. Y es allí cuando nosotros creamos lo que conocemos como colores secundarios, ¿ok? Estos reflejos también los podemos conseguir en la carta de color con diferentes presentación en números, que es lo que nosotros llamamos nomenclatura, ¿ok? ¿Cuáles son los números que los representan? Pues al azul, que es el cenizo, lo representa el número 1. Al amarillo, que es el dorado, lo representa el número 3. El verde, ¿ok?, que es el mate, lo representa el número 7. El rojo lo representa el número 6. El naranja lo representa el número 4. El violeta lo representa el número 2. ¿Ok? Estos son los números que nosotros podemos conseguir para, digamos, poder reconocer estos matices o reflejos en nuestras cartas de color. ¿Ok?
Volvemos y repetimos: azul, amarillo, verde, rojo, naranja, violeta, que pueden ser encontrados en las cartas de color con el nombre de cenizo, dorado, mate, rojo, cobre e irisado, o también con la nomenclatura 1, 3, 7, 6, 4 y 2. ¿Ok? Estos números son los que pueden variar según la carta de color o la línea de tinte que estén usando al momento de ustedes trabajar. Es por eso que es importante nosotros siempre aprendernos tanto por nombres como por números para nosotros poder de esta manera obtener, ¿ok?, en cualquier línea, en cualquier carta de color, el color que nosotros estamos buscando en cuanto a tintes. Ya que, ejemplo, en una línea, el 10.7 puede ser un rubio extra claro, ¿ok?, mate. Pero en otra línea puede que represente otro color. Entonces es por esto que tenemos que conocerlos de las dos maneras, tanto por nombre como por nomenclatura. ¿Qué es lo que quiero enseñarles con esto? Si ustedes al momento de realizar un trabajo de color y no tienen un matiz de estos específicos en su stock de tintes, podemos crearlos. ¿Cuáles son los matices o reflejos que nunca deben faltarle en su salón? El azul, ¿ok?, el azul, el amarillo, ¿ok?, y el rojo, que son nuestros colores primarios con los que podemos crear nuestros segundos matices o nuestros colores secundarios. Para nosotros poder crear un color verde o un matiz verde, perdón, ¿ok?, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? Pues básicamente para nosotros poder crear este matiz, nosotros lo que vamos a hacer es tener en mismas cantidades. Es decir, si yo utilizo 1 centímetro lineal de azul, debo usar 1 centímetro lineal de amarillo, que al mezclarse me va a dar como resultado el color verde. ¿Ok? Debe ser en mismas cantidades. Si yo usara 2 centímetros lineales, entonces también debo usar 2 centímetros lineales de el otro color para que podamos crear el verde. 2 centímetros lineales de azul, 2 centímetros lineales de amarillo, me va a dar como resultado verde. ¿Ok? Si yo deseo crear el color naranja porque necesito hacer un color cobre, ejemplo, y no lo tengo en mi stock de tintes, entonces yo puedo crearlo. ¿Cómo lo creo? Usando mismas cantidades de color amarillo y de color rojo. Ejemplo, puedo usar 5 gramos, ¿ok?, de matiz amarillo y 5 gramos de matiz rojo, que al unirse me va a dar como resultado el color naranja. ¿Ok? Ahora, yo deseo crear el color violeta o deseo crear el matiz violeta porque no lo tengo. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo, 1 centímetro lineal, ¿ok?, de rojo y 1 centímetro lineal de azul, que al unirse me va a dar como resultado el color violeta. Y así yo obtengo mis otros matices en el caso de no poder tenerlos. ¿Ok? Es por esto que los colores que nunca deben faltarnos, o los reflejos o intensificadores que no deben faltar, son azul, amarillo y rojo. ¿Ok? Para que ellos puedan entonces crear lo que es el violeta, el verde y el naranja, que son nuestros matices, nuestros reflejos, con los que vamos a poder neutralizar o matizar cualquier tipo de tono. ¿Ok? Entonces, esto es importante conocerlo porque es lo que nos puede salvar en algún momento de emergencia, que no tengamos ninguno de nuestros matizadores o que básicamente necesitamos crear. Pero también hay otra manera de poder crear estos matizadores, y es que básicamente lo podemos hacer de la siguiente manera. Si yo estoy haciendo un trabajo, llegó mi clienta y tiene un color 6.66 cosmético que se aplicó,
pero mi clienta ya no desea tener ese 6.66 que estamos hablando de un rubio oscuro rojo intenso. Y ella desea ya bajar ese tono o quizás colocarse un tono marrón, ¿cierto? Lo más fácil que muchas personas harían es básicamente tomar un 7 y van directamente y lo colocan en el cabello de la clienta pensando que de esa manera este tono va a reducir o el cabello va a quedar totalmente marrón. Pero ¿por qué no va a pasar? Porque tenemos que neutralizar ese punto 66 para nosotros poder obtener un marrón neutro. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que nosotros debemos hacer es buscar un color opuesto en nuestro círculo cromático que esté junto al rojo, es decir, el color opuesto al rojo. ¿Cuál es el color opuesto al rojo? El color verde. ¿Ok? Pero resulta que yo en mi stock de tintes no tengo una tonalidad verde. Pero tengo en mi stock de tintes, tengo un 6.3 y tengo un 6.1. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Si voy a usar 60 gramos, ¿ok? Si yo voy a hacer una mezcla de 60 gramos de tinte, entonces yo debo usar 30 gramos, ¿ok? De 6.3 y 30 gramos de 6.1, que al mezclarse él me va a dar como resultado verde. Profesor, ¿por qué va a pasar eso? Porque básicamente estamos colocando mismas cantidades. Entonces era lo que les venía explicando, y es que al tener las mismas cantidades ellos se van a mezclar y esto me va a dar como resultado un rubio oscuro mate, lo cual me va a permitir neutralizar de manera adecuada ese 6.66 y me va a quedar un color marrón bajo, un marrón bastante natural que ya no va a tener reflejos rojizos. ¿Ok? Entonces esta es otra manera de nosotros poder crear nuestros matizadores o nuestros reflejos en el caso de no tenerlos disponibles en nuestro salón. Otro pequeño ejemplo. Yo deseo crear, ¿ok? Para poder neutralizar ese 6.66 que teníamos, ¿cierto? Pero resulta que yo no tengo ni 6.1, ¿ok? Ni tengo 6.3. Pero tengo 6 natural. ¿Ok? Y también tengo en stock matizador azul y matizador amarillo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Usar la regla del 11. ¿Ok? Que eso lo van a entender un poquito más adelante. Entonces, yo debo usar mi regla del 11. Del 6 al 11, ¿cuántos números me faltan? Contamos. 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, 5. Lo que quiere decir que yo debo preparar 5 centímetros lineales de matiz verde. ¿Ok? Pero resulta que no tengo el verde, pero sí tengo azul y tengo amarillo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Colocar 2.5 centímetros lineales de azul y 2.5 centímetros lineales de amarillo, lo cual al mezclarlo me va a dar mi tonalidad verde. ¿Ok? Y voy a tomar mi 6 natural, ¿ok? Voy a tomar mi 6 natural y lo voy a mezclar con los 5 centímetros, ¿ok? Que ya he preparado previamente de azul y amarillo, lo cual me va a permitir tener un 6.7, es decir, un rubio oscuro mate. Esa es otra manera en la que nosotros podemos crear un matiz que necesitemos en caso no lo tengamos en nuestro stock de tintes. ¿Ok? Entonces, hasta allí podemos saber cómo vamos a crear
lo que son nuestros matices. Ahora, ¿qué es importante nosotros entender o que podamos aprenderlo de memoria muy bien? Es cuáles son los colores que neutralizan o que se neutralizan entre sí en nuestro círculo cromático, ¿ok? En nuestro círculo cromático dice que el azul, ¿ok?, se neutraliza con el color naranja. Y esto es en viceversa, es decir, el naranja neutraliza el color azul. En el círculo cromático, el rojo se neutraliza con el color verde. Y esto es en viceversa también, ¿ok? En el círculo cromático, el violeta se neutraliza con el color dorado o amarillo, y esto también es en viceversa, ¿ok? Entonces, azul se neutraliza con naranja, rojo se neutraliza con verde, violeta se neutraliza con dorado, naranja se neutraliza con azul, verde se neutraliza con rojo y dorado se neutraliza con violeta. Cuando nosotros estamos hablando de neutralizar, estamos hablando básicamente de minimizar, reducir, bajar una tonalidad no deseada en el cabello de nuestra clienta. Esto debemos tomarlo en cuenta, que no va a ser únicamente en procesos de decoloración, sino es que también debe ser en procesos de tinturación. Un pequeño ejemplo que puede ocurrir, pues mi clienta se pintó en casa o en otro lugar, le pintaron una tonalidad 7 natural, ¿ok? Y su color se hizo naranjoso, ¿ok? Se hizo naranjoso. ¿Por qué pasa esto? Porque básicamente no han neutralizado, ¿ok?, el subtono del cabello. Entonces, para nosotros poder corregir ese 7 natural que se ha vuelto naranjoso, nosotros debemos ver cuál es el color que neutraliza el color naranja que se ha colocado en el cabello de la clienta. ¿Cómo lo hacemos? Pues yendo a nuestro círculo cromático, que nos indica que el naranja se neutraliza con el azul. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Ir a mi carta de color y ubicar un color que sea 7 natural, pero que a la vez tenga color azul, para que se me pueda neutralizar ese naranja, ese naranjoso. Por lo cual entonces yo debo colocar un 7.1. que en este caso ese azul me va a neutralizar ese color naranjoso que tiene mi clienta en el cabello, y de esa manera yo voy a poder obtener un color rubio mediano natural, parejo, prolijo, sin ningún tipo de reflejo cobrizo en el cabello de nuestra clienta. Esto pasa porque a veces, al nosotros creer que un cabello es natural y colocar un tinte, el color va a quedar exacto. Pero resulta que nuestro cabello necesita que neutralicemos aquellos subtonos que tiene el cabello de manera natural, ¿ok? En este caso, el subtono es el naranja, ¿ok? Y por eso debemos neutralizarlo con el azul, ¿ok? Estos son ejemplos, chicas, ¿ok? Son ejemplos que nos sirven para nosotros poder entender cómo trabaja la colorimetría, ¿ok? Entonces, la colorimetría nos enseña a trabajar con nuestros matices, con nuestros neutralizantes, ¿ok? Que son el azul, naranja, rojo, verde, violeta y dorado, ¿ok? Es muy importante que tomen esto en cuenta. Otro punto importante que deben aprender mucho son los fondos de aclaración, ¿ok? Y las alturas de tono. ¿Por qué es importante nosotros aprender esto? Porque tanto en alturas de tono como en fondos de aclaración es donde nosotros vamos a tener nuestro punto de partida para poder así
buscar nuestro punto de llegada. ¿Ok? Recuerden que les dije que las alturas de tono van desde el número 1 hasta el número 10. ¿Ok? ¿Cuáles son? Pues el 1 es negro, el 2 es castaño, el 3 es castaño oscuro, el 4 es castaño mediano, el 5 es castaño claro, el 6 es rubio oscuro, el 7 es rubio mediano, el 8 es rubio claro, el 9 es rubio muy claro, ¿ok? Y el 10 es rubio extra claro. ¿Ok? Por eso es que van desde el 1 hasta el 10. Debemos tomar en cuenta que debemos diferenciar, ¿ok? Debemos diferenciar las alturas de tono de los fondos de aclaración. ¿Por qué? Porque los fondos de aclaración son aquellos que nosotros obtenemos únicamente decolorando. Es decir, si no decoloramos, no vamos a obtener un fondo de aclaración. Pero estos fondos de aclaración también se representan desde el número 1 hasta el número 10. ¿Ok? También se representan desde el número 1 hasta el número 10. Y es por esto que muchas veces algunas personas se confunden y al nosotros hablar sobre fondos de aclaración terminan nombrando las alturas de tono. Entonces, estos fondos de aclaración tienen pigmentos o reflejos diferentes a los que nosotros podemos conseguir en una altura de tono. Recuerden que las alturas de tono pueden ser tanto cosméticas como naturales. Cuando hablamos de cosméticas son aquellas que se pintan y cuando hablamos naturales son aquellas que pues nacemos, ¿no? Con el color que nacemos en nuestro cabello, pero que al final pueden llegar a ser las mismas, ¿ok? Pueden llegar a ser las mismas. ¿Cuáles son nuestras alturas de tono? 1 es negro, 2 es moreno, 3 es castaño oscuro, 4 es castaño mediano, 5 es castaño claro, 6 es rubio oscuro, 7 es rubio mediano, 8 es rubio claro, 9 es rubio muy claro y 10 es rubio extra claro. ¿Ok? Esos son nuestros fondos nuestras alturas de tono. Cuando estamos hablando de fondos de aclaración desde el número 1 hasta el número 5, siempre vamos a encontrar tonos rojos, ¿ok? En todas sus presentaciones, rojo claro, mediano, oscuro, rojo marrón, ¿ok? Cuando hablamos de fondos de aclaración desde el 1 hasta el 5. ¿Ok? Cuando ya nosotros pasamos a un fondo de aclaración 6, es entonces donde ya nosotros podemos comenzar a conseguir los rojos naranjas. Cuando nosotros pasamos a un fondo de aclaración 7, es donde ya conseguimos el naranja. ¿Ok? Cuando nosotros pasamos a un fondo de aclaración 8, es donde conseguimos el amarillo pollito, o igualmente también puede llegar a tener un pequeño reflejo naranjoso. Cuando nosotros pasamos a un fondo de aclaración 9, es cuando ya encontramos un amarillo un poco más claro. Y en un fondo de aclaración 10 encontramos lo que es un amarillo pálido, que básicamente puede llegar a confundirse con lo que es un color medio blancuzco. ¿Ok? Entonces, diferenciar entre alturas de tono y fondos de aclaración es una de las partes más importantes que ustedes deben aprender para que de esa manera ustedes puedan obtener excelentes resultados y puedan tener un punto de partida para poder buscar su punto de llegada. ¿Ok? Eso fue todo por nuestra primera clase del día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Cualquier duda, estaremos atentos para resolverlas.